Les traigo acá es del año 2017, una campaña que comenzó en España, se la llamó Campaña por la Salud Mental Materna. Es una campaña que año a año da vuelta al mundo en el mes de mayo, porque lo que procura es que el primer miércoles de mayo se lo reconozca como el Día de la Salud Mental Materna. Se empezó por acá para mostrar que realmente embarazarse y transitar todos estos procesos afecta muchas veces la salud emocional de las mujeres, de las personas que gestan, y que esto no está siendo contemplado. Este gráfico es de España. Yo estoy convencida que en nuestro país el porcentaje es mucho mayor porque la salud mental va muy ligada a lo social y económico y la verdad que no estamos como en España. Así que si allá indican que 2 de cada 10 mujeres presentarán algún problema relacionado a su salud mental durante el parto o en el posparto, acá debe ser mucho mayor, lo que pasa es que no tenemos estadísticas. El 75% de esas personas no es diagnosticada, no recibe el tratamiento que requiere. Imaginen, ¿sí? 2 de cada 10, para decir un número bajo, el 75% de ellas no es diagnosticada ni recibe tratamiento, estamos en problemas. Porque cuando estamos gestando vida, estamos dando el origen de la salud toda de esa persona por venir. Y si su madre o la persona que lo gestó presenta problemas de salud mental, obviamente que ese ser en gestación también va a acarrearlos porque no está siendo criado en condiciones óptimas. Entonces, decimos que el cuidado de la salud mental todavía no está siendo considerado y mucho menos el de la salud mental perinatal. Durante mucho tiempo se creyó que los bebés, por ejemplo, no sentían, no tenían memoria, no causaba un impacto en su salud futura lo que acontecía en este primer tiempo de la vida. Cada vez hay más evidencia científica que indica que sí. Entonces, la salud mental perinatal, y cuando digo esto me refiero al bebé por nacer o nacido, a la persona que lo gestó, a la pareja, a la familia en general y a los profesionales que acompañan todos estos procesos. Eso es la salud mental perinatal. Todavía no está siendo comprendida y no está siendo implementada como se debe en los servicios de salud. Yo decía, por ejemplo, si pensamos en un hospital con muchos servicios, capaz que con suerte tengan psicología como servicio aislado, pero no integrando todos los servicios de ginecología, obstetricia, maternidad, neonatología. A veces hay en neonatología algún profesional de la psicología, en algunos hospitales hay alguno que va una vez por semana un rato, y eso claramente no alcanza. La Organización Mundial de la Salud el año pasado presentó una guía para solicitar que en los servicios materno-infantiles se integre un servicio de salud mental perinatal. Esto lo pide expresamente, indicando que los entornos donde las familias tienen sus bebés y transitan estos periodos necesitan ser seguros, las personas necesitan sentirse amparadas, acompañadas, por supuesto, y con intervenciones que sean adaptadas a sus necesidades. Por ejemplo, ahora estamos transitando la semana de la prematurez. Entonces, todos los años hay un lema que busca visibilizar algún derecho. El de este año indica que el acceso al área de neo debe ser irrestricto para las familias, ¿no? Que deben poder sentirse como en casa, que deben capacitarse a esas familias para que sepan cómo cuidar de sus bebés, que en el mejor de los casos van a poder llevarse a sus casas y entonces no sentirse una visita. Y esto, desgraciadamente, todavía es así en muchísimos lugares. Las personas creen que no tienen el derecho de estar con sus bebés y acompañarlos, cuando se sabe que es fundamental para la mejoría y el progreso de esos bebés tener cerquita a su familia, que estén próximos, que puedan hacerle cop-up si el estado de salud se lo permite, que puedan hablarle, cantarle, y todo esto incide muchísimo en la salud de ese bebé y por supuesto de su familia, porque no es grato para nadie tener que dejar a un bebé internado y no poder permanecer ahí. Tampoco hay muchos hospitales que cuenten con residencia para que su mamá o la familia pueda permanecer allí. Entonces, lo que dice la OMS es esto, que debe integrarse la salud mental perinatal en todos los espacios materno-infantiles. Y si pensamos esto, ¿qué lugares serían muy importantes que estén cubiertos desde lo psicológico? Bueno, por supuesto que los centros de atención primaria,
En muchos cuentan con psicología, no con psicólogos especializados en este campo perinatal, y esto es importante porque es allí donde se realizan los seguimientos o el cuidado prenatal, la conserjería, y muchas veces se requiere que haya psicólogos colaborando con las licenciadas en obstetricia o con los ginecólogos que llevan adelante el seguimiento del embarazo, y es donde también se hacen los controles del niño sano. Entonces, el control del niño sano muchas veces es llevado a cabo, por ejemplo, por pediatras que están más formados para mirar el crecimiento dentro de los parámetros físicos, pero no para hacer una evaluación del desarrollo psicológico emocional. En ese sentido, sería muy importante que también hayan psicólogos perinatales que pueden ir dándose cuenta de cómo está dándose el desarrollo psicológico, y esto es súper importante, porque se puede detectar, por ejemplo, un bebé que esté replegado o que no esté pudiendo conectar bien con su entorno, y esto puede darse, por ejemplo, porque su mamá esté con una depresión posparto, que es algo muy frecuente. Ese bebé va a dar indicios de repliegue que podrían derivar en un trastorno grave, y esto, un psicólogo que esté bien entrenado puede detectarlo rápidamente y hacer derivaciones oportunas, y es tiempo que no se puede perder, porque el primer año de vida es donde se sientan las bases de las patologías más graves a nivel mental. Una vez que se contrae una enfermedad grave, ya no tenemos chance porque no se revierte. Si son cuadros realmente graves, no revierten. Entonces, después vamos a tener que trabajar para tratar de solucionar lo que se pueda de lo que ya está hecho. Por eso es importante que en estos espacios realmente haya psicología y que los trabajos se elaboren en conjunto. Por supuesto que en todas las áreas de ginecología y obstetricia debería haber también, en las áreas de maternidad. Yo sinceramente no le veo sentido a que hayan psicólogos de neo, por ejemplo, pero no en maternidad. Es como que, listo, la persona, hasta acá llegamos, de acá para allá no tenés cobertura. Y bueno, siguiendo lo que ustedes decían, no estaríamos cumpliendo el parámetro legal. Creo que responde un poco a esa estructura patriarcal, ¿no? A los niños sí los cuidamos, pero a las personas gestantes no. Bueno, no importa. Como un poco el patriarcado y la diferencia de género también va por ahí, ¿no? Cuidar a los niños, pero a las mujeres las olvidamos. Un poco. Bueno, pediatría, por supuesto que es importante trabajar en conjunto con pediatría, y en los jardines maternales, que es donde muchas veces necesariamente deben quedar los niños, las niñas al cuidado de otras personas, es muy importante que esas personas también estén capacitadas. Bueno, estábamos hablando de paradigmas, ¿no? Venimos de un paradigma paternalista, donde el profesional de la salud era el que sabía, el que decía, el que indicaba qué era lo que se hacía, cómo se hacía y demás, y la persona no tenía protagonismo sobre su salud. Hoy por hoy se está trabajando en el Departamento de Ciencias de la Salud, de donde nosotras venimos, fuertemente en este nuevo paradigma, que es el de los cuidados centrados en las personas. Cuidados centrados en las personas es un paradigma que implica valorar la alianza terapéutica que se produce ahí entre el profesional, considerado también persona, al que también le suceden cosas en el contacto con ese paciente, con ese usuario, con ese consultante, donde es importante que haya una interacción y un trato humanizado y que se llegue a acuerdos. Es muy importante que se acuerde con el paciente el tratamiento a seguir, cuáles son las expectativas que tiene esa persona, qué está dispuesto a hacer y qué no. Entonces volvemos acá con esto de la información, los consentimientos realmente informados y demás. ¿Por qué es importante trabajar desde este paradigma? Bueno, como decía hace un rato, porque la salud es una sola, porque se requiere de abordajes integrales, porque el psiquismo se construye. Nosotros no nacemos con el psiquismo armado. El psiquismo se va a ir construyendo siempre en función de los vínculos que tengamos en casa, principalmente. Entonces, como se arma en función de los vínculos, esos vínculos tempranos realmente son importantes porque son los que sientan las bases de nuestra salud. Yo siempre pongo el ejemplo de un edificio. Si el edificio tiene buenos cimientos, podemos ahí poner ladrillos y armar paredes sólidas donde colocar después un techo. Si las bases no son sólidas, si son endebles y tienen realmente complicaciones, el edificio de la personalidad va a presentar serios problemas y se va a venir abajo al primer viento. Entonces,
realmente es fundamental cuidar el origen de la vida. Y todas las experiencias que allí acontecen dejan su impronta tanto en el bebé, que sí va a tener un registro, una memoria corporal, como en su familia. Hoy, por ejemplo, yo hice un posteo respecto de la Semana de la Prematurez. Una señora me dice: te agradezco mucho el posteo. Yo hablaba de la importancia de que haya psicología y cobertura en todas las neo. Y cuenta, yo hace 12 años tuve un hijo prematuro, no conté con ningún tipo de ayuda y al día de hoy tengo marcas y secuelas que hubiera agradecido contar con apoyo. Y esto lo vemos permanentemente. Yo muchas veces recibo pacientes que vienen quizás por cualquier otro tema y cuando surge cómo fue el nacimiento de sus bebés y si han tenido prematurez, ahí es como destapar una olla donde empieza a salir mucho dolor acumulado, donde ha habido un duelo enquistado, donde no se pudo escuchar ni alojar nada de eso en su momento, y por eso insisto en lo importante que es que en el momento se pueda trabajar, porque cuando podemos alojar el dolor in situ, ayudamos a correr esas piedras del camino y a que nada de esto se instale. Entonces actuamos de manera preventiva. Yo quiero dejar esta idea porque realmente todo lo que sucede ahí deja impronta, porque no es cualquier cosa que la gente tenga hijos o hijas, ¿no? No es cualquier cosa de la vida, no es comprarse un auto, es una persona que traemos al mundo con los mejores deseos y para eso se necesita de mucha ayuda y de no sufrir violencia y de no sufrir maltrato, de ser aconsejados y acompañados. Entonces tenemos un rol realmente importante quienes trabajamos en salud y en el derecho. Ellas se explayaron bastante en lo que es la violencia obstétrica, así que yo no quiero aburrir, pero sí decir que la Organización Mundial de la Salud dice que esto es un problema de salud pública y de derechos humanos, que la gente merece buenos tratos. Y para prevenir y erradicar este tipo de maltrato, es fundamental que en los centros de salud se trabaje desde la atención respetuosa como paradigma. Y otra cuestión que yo quería decir, que también tenemos leyes que hablan de la comunicación de los diagnósticos adversos. Esto es súper importante que lo sepamos, que no da lo mismo de una manera que de otra, y que hoy por hoy, si trabajamos en salud, no es optativo, si yo soy piola, soy gauchito y soy más o menos empático o le pongo onda. No es optativo, esto hace a nuestras profesiones. Tenemos que capacitarnos en ver cómo comunicar, porque la manera en que comunicamos incide en lo que estamos comunicando. Entonces, si tenemos una noticia para dar, entonces que lo que disguste o angustie sea la noticia en sí y no la forma en que la transmitimos. Esto es súper importante. Nos tenemos que preparar y desarrollar habilidades comunicacionales para poder dar justamente atención de calidad. Entonces, no quiero ser redundante, pero decíamos la información, el respeto, resguardar la intimidad, considerar que la persona debe sentirse protagonista, estar acompañada. Respecto de la violencia obstétrica, se la suele ligar al tiempo del parto o a veces en el posparto, pero en verdad la violencia obstétrica podemos verla en cualquier momento o periodo, puede ser durante el embarazo, ni que hablar en las situaciones de interrupción de embarazo, ¿sí? Se observa mucho esto, entonces también es importante para personas del ámbito de la abogacía que lo tengan presente, no es solo a lo largo del parto. La violencia muchas veces deja secuelas que no se ven como trauma físico, pero sí a nivel psicológico. Entonces, realmente afecta muchísimo a la persona y a su familia. Hay violencias sutiles inclusive, que cuando tenemos violencia obstétrica está como esta leyenda de pujá, no seas maricona, si te gustó hacerlo, ahora bancatela. Bueno, eso es como lo más brutal, no lo más brutal, pero es como bastante feo. También hay violencias sutiles. Decirle a una persona, te portaste bien, quizás no suena gran cosa, pero ¿qué le estamos queriendo con te portaste bien? ¿Qué tenía que hacer? Estar calladita, hacer caso de lo que se le dice. Esto para la persona también puede ser algo violento.
porque no es un objeto. A ver, si pretendemos que la persona esté ahí callada, que no grite, que no llore, que no pida, que no se queje, no es un objeto. Es una persona que posiblemente esté asustada, que posiblemente esté dolorida, que esté con temor de que la cosa salga bien. Entonces, no es un objeto. No podemos decirle si te portaste de tal o cual manera, porque realmente va a hacer lo mejor que pueda. Callate y pujá, es la frase que quería mencionar. Bueno, seleccionamos algunas imágenes como esta, por ejemplo, si hablábamos de la necesidad de intimidad, ¿no? Realmente es un momento que requiere de intimidad. Ir a parir, yo siempre lo comparo con tener relaciones sexuales, salvo que seamos muy exhibicionistas. Mayormente necesitamos estar en un ambiente de intimidad para poder desarrollar el acto. Y dilatar tiene mucho que ver con estar tranquila, en un estado especial de conciencia, con sentirse segura, y nada de esto puede darse si tenemos ahí un cúmulo de personas dando vuelta o diciendo cosas que no hacen bien. No sé si se alcanza a leer. Sí, tienen grande. Bueno, dice, no sabes pujar, no sabe pujar, le decía el compañero, es como hacer caca. ¿No sabes hacer caca vos? Tranquilízate o te vamos a atar. Yo tuve 3 y no grité como vos. No es para tanto. La madre, más que ayudar, molesta. Calmate o se te va a morir adentro. Ahora mando yo. Este bebé no quiere bajar. A cuchillo. Y mirando la hora. O sea, esto realmente es tremendo. ¿Quién podría parir? ¿Quién podría dilatar en una situación así? ¿Y quién podría no quedar traumatizada después de vivir eso? Entonces, yo acá escuetamente les menciono algunas de las alteraciones emocionales que deja la violencia obstétrica. Por supuesto que el estrés, la ansiedad, la depresión, eso como mínimo. Cambios en el autoconcepto, se afecta la autoestima, sentimientos de soledad, porque algo que también sucede mucho es, supongamos que el bebé nació y nació bien, ¿qué se le suele decir a esa persona? Tenés un bebé hermoso, ya está, olvídate, ya pasó, fue un mal trago. Y la persona queda sola con toda esta sensación de haberlo pasado horrible y sentirse inentendida, porque nadie quiere escuchar lo mal que la pasó. Entonces, esto obviamente que va a requerir de ayuda psicológica y obviamente que sería muy importante contar con ayuda donde pare. Y después, si vamos a pensar en trastornos psicopatológicos, depresión postparto es una gran posibilidad después de esto, estrés postraumático. El estrés postraumático tiene que ver con flashbacks que se aparecen y la persona revive el momento traumático. Esto puede pasarle durante el día, durante la noche, afectarle el sueño y demás. Entonces, yo invito a que pensemos cómo podría alguien en esta situación ocuparse de un bebé. Es una persona que está continuamente reviviendo el episodio. Y tocofobia es otra de las grandes posibilidades que tiene que ver con fobia al parto, no querer volver a pasar por eso. Entonces muchas veces lo que se afecta es la sexualidad. Hay gente que directamente ya no quiere tener relaciones porque tiene pánico de volver a embarazarse, por el pánico que le genera volver a transitar una situación así. Entonces fíjense cómo se afecta la vida de estas personas muy seriamente. Y por supuesto que el bebé también se ve afectado, porque cuando este es el entorno en el que vive, ¿quién puede ocuparse bien de él? Se afecta a la lactancia. La lactancia, como somos un todo, tiene tanto que ver con lo emocional y con cómo esa persona se siente, que muchas veces se ve afectada la lactancia y el vínculo. Se afecta a la pareja. La pareja muchas veces no entiende el grado de malestar que puede tener la persona. Se afecta a la sexualidad en general. Por eso es importante desterrar estos tratos.